Capítulo 13. La fría niebla nocturna. Ni siquiera te he preguntado cómo te sientes, le dijo Catibri a Drist. Estaban sentados sobre unas piedras situadas a un lado de su campamento. La noche era estrellada y la brisa cálida para la estación de año. ¿Sobre qué? Todo. El giro de los acontecimientos, el retorno de entusiasmo. No cabe otro sentimiento, declaró Drist, y cogió de la mano a su mujer. Pero tiene que resultar abrumador. ¿No tienes miedo de que no sea real? Drist se rió con suavidad. Creo que estoy demasiado ocupado disfrutando de lo que tengo para pensar en ello. Admito que el miedo está ahí. Recuerda lo que nos contó Wulfgar sobre el enorme desengaño que sufrió durante su cautividad en Ertu. ¿Es solo un sueño? Entonces, ¿también nos aguarda un gran desengaño? No, respondió Drist sin vacilar. Y si lo es, no me importa. Observó a Catibrie, que se había echado hacia atrás con el ceño fruncido. Lo que percibes es la realidad, aclaró Drist. En mi realidad soy feliz. Un cambio de tornas que acepto gustoso. Se rió de nuevo y besó a la mujer. De acuerdo, es real, asintió Catibrie. ¿Pero de verdad eres tan feliz? ¿Cuestionas mi amor? No, claro que no. Pero pienso en lo abrumador que debe ser para ti. Para el resto de nosotros el retorno fue una opción. En mi caso y el de Regis, nuestras vidas no avanzaron desde esa noche en Mithril Hall, cuando Mieliki nos llevó para curar nuestras mentes fracturadas. Para nosotros el paso del tiempo ha sido insignificante. Tú, sin embargo, viviste un siglo completo sin nosotros a tu lado. Incluso durante estas 2 décadas, nosotros teníamos un objetivo, algo que nos impulsaba, reunir de nuevo a los compañeros de Mithril Hall. Sabíamos lo que nos aguardaba, pues era nuestra meta. Pero para ti todo tiene que ser nuevo, sorprendente, dramático. La mejor sorpresa que cualquiera podía desear, dijo Drist. ¿Estás seguro? Alargó el brazo y la acercó a él. Durante ese siglo os he echado de menos a todos, pero a ti más que a ninguno. Me duele que hayas sufrido, dijo ella con suavidad, pero Drist negó con un gesto. No, le dijo. No sufrí. Tu recuerdo me mantuvo vivo, no fue motivo de sufrimiento. Soltó una risita y la besó en mejilla para introducir el siguiente comentario. Intenté olvidarte. Haces que me sienta tan amada. Se burló ella. Ahora en serio, dijo él con expresión grave. Cuando luché contra los orcos al lado de Innovindil, y creía que todos estabais muertos, ella me dio un consejo sincero y directo. Vive tu vida repartida en periodos equivalentes a una vida humana. Ser un elfo es conocer y aceptar la pérdida. Intenté seguir ese consejo y no pude. Intenté olvidarte y no pude. Te tenía presente cada día. Intenté apartarte, negar tu recuerdo. En vano. Hizo una pausa y la besó de nuevo. Tuve una amante, pero no volví a conocer el amor. Es posible que Mieliki me susurrase que volverías a mi lado. Eso no te lo crees. La verdad es que no. Entonces, ¿qué fue? ¿Acaso tenemos la fortuna de haber encontrado el amor verdadero, un lazo que sobrevive a nuestros cuerpos mortales? ¿Fortuna o maldición? Preguntó Catibrie con una sonrisa maliciosa. ¿No te sentías solo? No, respondió Drist sin vacilar. Solo me sentí solo cuando me empeñé en apartarte de mi mente. Estaba solo cuando estuve con Dahlia, a quien no pude, ni podré amar. Nunca me sentí solo cuando el espíritu de Catibrie caminaba a mi lado. Detrás de cada una de mis sonrisas a lo largo de este siglo, estabas tú. Miró hacia donde Wulfgar, Regis y Bruenor se contaban las aventuras que habían vivido durante las 2 últimas décadas. Drist se sorprendió al ver que Wulfgar colocaba un cubo de agua delante del Alflind y éste metía la cabeza dentro. Quizás ellos también provocaran alguna sonrisa, comentó con sorna. Catibrie le dio un apretón en la mano. A Regis le pasa algo raro. ¿Algo que nos deba preocupar? Preguntó él. No, nada de eso. Me contó que estaba tan a gusto en el agua como fuera de ella. O casi. Observa. Mantendrá la cabeza en el cubo durante bastante tiempo. Más que cualquiera de nosotros si hiciéramos lo mismo en otro cubo al lado del suyo. Drist contempló a su compañero. Regis mantuvo la cabeza sumergida, pero chasqueaba los dedos sin parar. Para medir el tiempo, quizás, o solo para que los demás supieran que se encontraba bien. Drist cruzó su mirada con la de Bruenor. El enano, que tenía las manos en las caderas, negó con la cabeza en un gesto de incredulidad. Pasó un rato largo y Regis seguía bajo el agua, chasqueando los dedos, como si nada. No es normal. No, dijo Bruenor. ¿Qué era su padre? Un pez. Preguntó Wulfgar. Su madre, por lo que nos contó. ¿Era un pez? No, un pez no. Un antepasado de los peces, un gensee, o algo así. Tras lo que pareció una eternidad, Regis sacó la cabeza. Emergió con una sonrisa, tranquilo y sin apenas jadear.
Genasi, le dijo Catibria a Regis en voz baja. Los dos volvieron su atención a la noche y al terreno ondulado de los riscos. ¿Tienes sangre Genasi? ¿O eso cree él? No tengo ni idea de a qué te refieres. Planodeudo, explicó Catibrie. Los Genasi son genios elementales y se dice que se reproducen con seres humanos. Nunca he oído hablar de un alflín Genasi, pero no hay nada imposible. De los 5, Regis es el que más ha cambiado, y no solo físicamente, señaló Drist. Puede ser. No ha pasado el mismo tiempo para nosotros como para ti, pero nos ha afectado, y mucho, te lo aseguro. Sin embargo, no dudes de que es Regis, el mismo alflín al que conocías y amabas. Hablo de cambios en la apariencia y quizás en las metas, pero no de carácter. No demasiado, al menos. ¿Esperas o estás convencido? Las dos cosas, exclamó Drist y los dos se rieron. Hemos pasado por la muerte, sentenció Catibrie, como si diera el tema por zanjado. Drist se reclinó y se puso serio. Uno pensaría que una experiencia así te vuelve más reticente. ¿Reticente? A encontrarte con la muerte. A pesar de ello, aquí vamos de camino al peligro. A perseguir un vampiro en un lugar muy oscuro. Y, por lo que parece, a una guerra después. Y voluntariamente. ¿Felices? ¿Crees que somos felices arriesgando nuestras vidas? No, en absoluto. Lo que nos hace felices es la aventura y la emoción de lo desconocido. Sintieron un escalofrío, como si el viento hubiera cambiado y ahora soplara desde las cumbres nevadas en el norte. Catibrie se acercó a Drist y tembló un poco. Ante ellos se formó un banco de niebla y Drist lo contempló con curiosidad. El cambio de tiempo había sido muy brusco. ¿Cuánto había caído la temperatura? Pero no había nieve, ni agua en las proximidades. ¿De dónde salía la niebla? La niebla era fría, advirtió, conforme se acercaba. La niebla era fría y muerta. Siempre tienes algo que contar. ¿Rumblebelly? Se rió Bruenor cuando el alflín sacó la cabeza del cubo. Ser normal no es lo tuyo, ¿eh? Vivo para divertir, dijo el alflín con una exagerada reverencia cortés. Cuando se incorporó, sacudió la cabeza con fuerza para secarse y, de paso, empapar a Bruenor. Brr. Se estremeció al sentir un poco de frío. Lo atribuyó al agua del cubo. Pero Wulfgar también se puso en pie y se frotó los brazos. Respiró con fuerza y su hálito se condensó en el aire. Se ha vuelto frío, comentó Bruenor. La respuesta de Regis murió en los labios cuando vio lo que se acercaba más allá del enano. La niebla. Él sabía lo que era esa niebla. ¿Qué otras historias tienes para divertirnos, Rumblebelly? Preguntó Bruenor con una amplia sonrisa. Aparte de pez, ¿eres un pájaro? ¿Puedes volar? Sí. Regis tenía otra historia para ellos, pero dudaba que Bruenor la fuera a encontrar divertida. Y a Regis le gustaría ser un pájaro. Para poder volar lejos de allí. Corred, dijo con voz apenas audible. Corred. Preguntó Bruenor. Regis siguió contemplando lo que había más allá del enano y negó con la cabeza cuando la niebla comenzó a fusionarse hasta conformar la silueta de un hombre alto y macilento. Corred, chilló Regis, dando un paso hacia atrás. Bruenor, a tu espalda. Wulfgar corrió hasta colocarse entre Regis y Bruenor y bramó el nombre de su dios. Tempus, enarboló a Egisfang, echó el brazo hacia atrás y lanzó el martillo de guerra. El bárbaro tomó como referencia el casco de Bruenor, y apuntó entre el cuerno de un lado y el tocón del otro. El proyectil pasó justo por encima de la cabeza del enano. ¿Qué haces? Gritó Bruenor, confundido, y se echó al suelo. Se incorporó a tiempo de ver el martillo impactando en la ominosa figura humanoide en la niebla espectral. La niebla se intensificó como si la figura se deshiciera en ella. Si la criatura sintió algo al encajar el golpe, no lo demostró. Fue como si dispersase su esencia en el momento del impacto y el martillo pasó sin más a través de ella. La niebla volvió a fusionarse y la figura cobró solidez de nuevo. Rumblebelly, ¿qué sabes de esto? Preguntó Bruenor. El enano retrocedió hacia los otros dos y cogió su hacha apoyada en una roca. Alma de ébano, balbuceó Regis. El liche. La repulsiva criatura parecía flotar hacia ellos y en su interior brillaba un fuego demoníaco. Su rostro macilento, putrefacto, se retorcía y cambiaba de forma sin cesar. El martillo de Wulfgar volvió a su mano. Bruenor agarró su hacha y se colocó al lado del bárbaro. Regis se puso al otro lado de Wulfgar y los tres contemplaron, como en trance, a Alma de ébano, incapaces de hacer otra cosa. Los tres estaban horrorizados y paralizados. Este era el poder del liche. Iba más allá de lo que cabría esperar de una monstruosidad no muerta. El terror que infundía Alma de ébano se centraba en el miedo más profundo de todo ser mortal, en el temor primigenio a la muerte.
En el rostro putrefacto del liche un observador se veía a sí mismo. Era inevitable. Mirar a alma de ébano era contemplar tu propia tumba, tu cuerpo putrefacto, el espectáculo de los gusanos devorando tus ojos y tu cerebro. Así era el terror que infundía el liche. Regis solo podía pensar en el pobre Pericolo Topolino sentado en su silla, literalmente muerto de miedo. Recordó cómo el pelo del abuelo se volvió blanco a causa del terror. El alfling envejecido había contemplado lo que había más allá de la tumba y, mortal como era, la experiencia lo conmocionó. Regis comprendió cuál era el devastador poder de alma de ébano. Lo comprendió, pero también fue consciente de que no le causaba el mismo efecto que a Pericolo. Ni a sus compañeros. Ellos ya habían traspasado el umbral de la muerte. Bruenor hasta contempló su cadáver pútrido en un túmulo de Gauntlerim. Regis sabía que el cuerpo de su vida anterior se corrompía bajo unas rocas en Mithril Hall, y los huesos de Wulfgar yacían expuestos a las inclemencias en la tunda del Valle del Viento Helado. «Ven para acá, bestia podrida», rugió Bruenor. Wulfgar golpeó desafiante la palma de su mano con Aegisfang. Alma de ébano se detuvo. Echó la cabeza hacia atrás, levantó los delgados brazos y en la punta de sus dedos esqueléticos crepitaron rayos. «Tiene más poderes», chilló Regis. Bruenor se abalanzó hacia adelante y Wulfgar agitó su martillo de guerra para lanzar un segundo ataque, pero se detuvo cuando, desde la izquierda, una forma negra colisionó con el liche. El monstruo no muerto volvió a deshacerse en jirones de niebla, pero al contrario que la primera vez, no pudo prever el ataque, y la acometida de Genwibar, porque era ella, hizo tambalearse a un alma de ébano todavía tangible. Desde la oscuridad surgió Drist, que esgrimía sus armas y atacó a la criatura sin clemencia. Pero alma de ébano ya no estaba. En su lugar, flotaba la niebla, que se desplazó con rapidez, como llevada por una súbita ráfaga de aire huracanado, y acabó con el liche justo al lado de Wulfgar. El bárbaro y sus compañeros soltaron un grito cuando alma de ébano se materializó y su mano huesuda buscó a Wulfgar. Un rayo restalló y el bárbaro salió por los aires por encima de la cabeza de Regis. Aterrizó en el borde del campamento, encima de un tronco que él mismo colocó antes sobre dos piedras a modo de asiento. El hacha de Bruenor respondió al ataque, pero el liche volvía a ser niebla, y el impulso de su acometida lo hizo tambalearse hacia adelante. Y entonces surgió Genwibar de entre la niebla y chocó contra el enano, por lo que acabaron los dos en el suelo. Regis vio que el liche iba en su dirección. Invocó a su anillo y se desvaneció justo cuando se solidificaba el liche. El ataque de alma de ébano solo encontró aire, y el alflín surgió tras él para apuñalarlo con su daga. El alflín notó que la hoja encontraba resistencia y supo que había herido a la criatura, aunque su certeza se deshizo a la par que alma de ébano. La niebla cambió de rumbo y se dirigió al otro extremo del campamento, en busca del Drow. Regis dio un grito de alerta, pero Drist estaba atento. El Drow guardabosques saltó y se revolvió en el aire, las cimitarras destellando a izquierda y derecha, en un torbellino de estoques. Alma de ébano recuperó su forma corpórea delante del Drow y las cimitarras se clavaron en los brazos tendidos y el pecho. Pero el liche encajó las estocadas y golpeó a Drist con una mano abierta que lo empujó hacia atrás, y el Drow estuvo a punto de soltar sus armas. A pesar de ello, se recuperó con rapidez y adoptó una postura defensiva ante el avance del liche. Drist se arrojó a un lado cuando una bola de fuego apareció sobre la cabeza del liche y estalló envolviendo a la bestia no muerta. Alma de ébano se convirtió una vez más en niebla para solidificarse de inmediato y revolverse. Su túnica despidió volutas de humo mientras se enfrentaba a Regis, Bruenor y también Wulfgar, que regresaba al centro del campamento, algo confundido, pero listo para la batalla. Un rayo bifurcado se abatió sobre el trío y cada uno de los compañeros corrió para esquivarlo, aunque gritaron de dolor y acabaron rodando por el suelo. A través del fogonazo cegador, surgió de nuevo Genwibar. Y desde un lateral, un nuevo ataque mágico, magia arcana en esta ocasión, en forma de proyectiles que hirieron a alma de ébano. Fue entonces cuando el liche pareció reparar en el sexto miembro del grupo, una mujer ataviada con una túnica, de pie en la oscuridad más allá del campamento. Alma de ébano se transformó en niebla y huyó de la pantera, que atravesó la cortina intangible para caer clavando sus garras en el suelo en un intento de revolverse con rapidez. «Mi niña», gritó Bruenor para avisar a Catibrie. Catibrie sabía que alma de ébano iba a por ella. Invocó a su diosa y una luz brillante la rodeó. Cuando distinguió la niebla que arremetía contra ella, levantó las manos, unió los pulgares con los dedos abiertos, y recibió a alma de ébano con un abanico de llamas. Pero el liche siseó a través del fuego mágico y apartó a Catibrie de un revés, para enviarla rodando sobre el suelo. Ella se revolvió con un conjuro a punto en sus labios, pero, para su alivio,
El martillo de Wulfgar chocó contra la cabeza de Alma de Ébano y le hizo perder el equilibrio. El enorme bárbaro cargó detrás del martillo, con Bruenor y Regis pisándole los talones. Desde el otro lado del campamento, corría Drizzt enarbolando sus cimitarras. Alma de Ébano se deshizo en niebla, para solidificarse al momento siguiente, y eludió a Wulfgar, que acababa de recuperar su martillo. Volvió a desmaterializarse una vez más para aparecer frente a Regis, y de nuevo se convirtió en niebla cuando el alflín saltó a un lado y Bruenor arremetió contra él. Los rayos chisporroteaban en las yemas de los dedos de Catibrie, pero no se atrevía a soltar la magia porque el liche estaba siempre cerca de alguno de sus compañeros. Entonces, cuando creyó que por fin tenía un disparo franco, el liche se hizo niebla para reaparecer de inmediato detrás de un confundido Bruenor. Bruenor gruñó y corrió hacia Catibrie, pero unas garras desgarraron su espalda y una mano abierta impactó contra su nuca para enviarlo de cabeza al suelo. Catibrie deshizo su conjuro y los rayos se disiparon a su alrededor. Hizo recuento mental de los conjuros de que disponía y acabó por centrarse en un anillo que llevaba puesto. Drizzt buscó al liche. Sus cimitarras eran un torbellino cortante, pero el no muerto fue más rápido. Se desvaneció para recuperar su forma fuera del alcance del Drow. Drizzt salió tras él, pero encajó un rayo negro en el pecho que lo derribó mientras consumía su fuerza vital. Aún pudo ver a Alma de Ébano volver a la niebla y esparcirse cuando Benguibar saltaba sobre él. La niebla iba de un lado para otro por todo el campamento, donde el liche se solidificaba, atacaba a los compañeros, y volvía a desaparecer. Los cuatro amigos y Benguibar intentaron defenderse, pero Regis salió por los aires y Wulfgar gimió, antes de caer de rodillas. Benguibar lanzaba rugidos de frustración al ver que sus ataques siempre llegaban un instante tarde a su objetivo. Los compañeros comenzaban a resentirse a causa de las embestidas del liche. Magullados, maltrechos y sangrando, sus ataques surtían poco efecto sobre el enemigo. «Elfo, a mi izquierda», ordenó Bruenor, justo en el momento en el que aparecía Alma de Ébano a su espalda y le atizaba en la cabeza. El enano se tambaleó hacia un lado. Drizzt corría hacia sus compañeros con la velocidad que le imprimían sus ajorcas mágicas, pero tuvo que corregir su trayectoria y saltar hacia un costado para evitar el ataque de un enfurecido Wulfgar. El objetivo del bárbaro, el liche, se desvaneció delante del Drow justo antes de sufrir el impacto. Drizzt advirtió que el rival era demasiado rápido y poderoso, algo que los demás también sabían, y si seguían atacando a ciegas, era probable que acabaran los unos con los otros antes de herir al monstruo. Detrás de él, entre las sombras, escuchó a Catibrie entonar un cántico en una lengua arcana desconocida para él. «Dispersaos», ordenó Regis. «No podemos vencer». Pero Drizzt no huyó. Cargó contra la niebla cuando se solidificó, y atacó con furia, aunque en vano, pero decidido a darle a Catibrie el tiempo que necesitaba para su conjuro. «No, Drizzt», oyó que le gritaba Regis, pero la advertencia se perdió cuando el Drow salió por los aires impulsado por el tremendo golpe de Alma de Ébano. La niebla siguió su camino. El liche reapareció en la trayectoria del martillo de Wulfgar. Un tiro desesperado que estuvo a punto de dar a Drizzt. Junto a Egisfang, saltó Benguibar, pero tanto la pantera como el martillo atravesaron jirones de niebla que se desplazaban hacia Regis. El alflín se puso lívido cuando Alma de Ébano se irguió frente a él y pudo contemplar su destino mortal en la mirada fiera del monstruo. Se defendió con su florete, dando estocadas a la desesperada, aunque era consciente de que era escaso el daño infligido. Alma de Ébano ignoró la agresión, y sin más, tendió sus garras hacia el ladrón alflín. «Ven conmigo, pequeño pirata», pronunció el liche con una voz que provocó un escalofrío en Regis, a punto de desmayarse. Drizzt gritó desde lejos y Bruenor, todavía de rodillas a la izquierda del alflín, clamó por su amigo condenado. Al borde de la inconsciencia, Regis apenas reparó en la alteración de la voz húmeda de Alma de Ébano. También le costó advertir que el aspecto del liche se deformaba. Su rostro se alargó, como si fuera un caramelo blando de la costa de la espada del que algo o alguien estirase hacia atrás. Alma de Ébano alargó las manos hacia Regis, pero no lo alcanzaba. Y entonces todo el liche se alargó y deformó. Intentó escapar convertido en niebla, pero en vano. La fuerza que tiraba de él aumentó y Alma de Ébano fue arrastrado por el camino por el que había llegado al campamento. Pasó al lado de Wulfgar, en plena embestida, de Drizzt y se perdió en la oscuridad. El silencio cayó sobre el campamento. Benguibar comenzó a caminar en círculos, como si buscara algo. Los cuatro amigos intercambiaron miradas perplejas. «Mi niña», dijo al fin Bruenor. Como si fuera una señal, Catibrie se acercó al fuego. Llevaba un puño cerrado sobre el pecho y en la otra mano sostenía una gran gema en alto. «¿Qué has hecho?», preguntó Drizzt. «No podíamos vencer», susurró ella.
Tuve que hacerlo. Lo ha atrapado, clamó Bruenor, y se puso de pie a toda prisa. En la gema. Buena chica. Katy, musitó Drist. Ante el sonido de su voz, la mirada de Catibrie se aclaró como si saliera de un trance. Asintió levemente señalando la filacteria. Ese conjuro era para Bent, intervino Wulfgar. El conjuro que los Harpels pusieron en el anillo. ¿Qué has hecho, niña? Preguntó Bruenor, alarmado. Salvarnos la vida, repuso Drist. Se dirigió a Catibrie. ¿Y ahora qué? ¿Volvemos a Longsadle? La mujer pensó durante unos instantes y acabó por sacudir la cabeza. Seguimos nuestro camino. El liche está atrapado, su alma presa en la filacteria. Alma de ébano no volverá a molestarnos. Pero has usado el conjuro en el anillo, dijeron Regis y Bruenor al unísono. Y tengo un pergamino de los Harpels para replicar la magia. ¿Te queda espacio? Quiso saber Bruenor. El conjuro supera tus capacidades, tú misma me lo dijiste, añadió Drist. Si lo he hecho una vez a través del anillo, replicó la aludida, reuniré el poder para hacerlo de nuevo. Y en cuanto a la filacteria, encontraremos otra. O podemos volver, si queréis, aunque dijiste que estamos cerca de Gauntlerim, cuando acampamos. Cierto. Llegaremos al Valle Rocoso al poco de amanecer, confirmó el enano. Catibrie miró a Drist, dejando la decisión en sus manos. El Drow se dirigió al resto. ¿A Gauntlerim, entonces? Aunque me temo que habrá que aniquilar a nuestro viejo amigo Tibledorf Bent allá donde lo encontremos, en lugar de acudir con él a un sumo sacerdote que lo resucite y ofrezca una muerte auténtica. Aún no había terminado de hablar, cuando Catibrie se acercó a él. De las amplias mangas de su túnica brotó una bruma azul, y cuando alcanzó a Drist, curó las magulladuras y cortes que le había infligido Alma de ébano. A continuación, hizo lo mismo con el resto de compañeros. Ninguno consiguió dormir bien esa noche, pero la salida del sol los encontró de camino, y no tardaron en alcanzar el Valle Rocoso, tal y como predijo Bruenor. Con el sol aún alto, entraron en los túneles y comenzaron el descenso hacia Gauntlerim.